del balance hídrico, ¿no? Estamos hablando de dos conceptos, ¿no? La explotación o sobreexplotación, bueno, que se puede convertir en sobreexplotación, y el aprovechamiento. Entonces veíamos que cuando se utiliza más del recurso que se puede renovar, entonces estamos explotando. Y cuando se utiliza menos o por lo menos justo a la cantidad del recurso que se está renovando, entonces sí hablamos de un aprovechamiento. Y entonces, nuevamente, hay dos opciones al momento de ver si estamos consumiendo o no más recurso del que deberíamos. Y entonces, bueno, al momento de determinarlo, entonces, vamos a poder ver si hay agua adicional, o bueno, recurso adicional, o se está explotando. Si se está explotando, pues hay que tomar acciones pertinentes para dejar de explotarlo, pero si hay recurso adicional, se debe de planear y discutir si esta agua va a ser utilizada si es necesario o entonces se va a almacenar. Entonces, ¿cómo ocurre nuestro trabajo, nuestro balance hídrico? Vamos a ver entonces cuáles son las entradas, cuáles son las salidas y vamos a hacer un pequeño cálculo de de cuánta agua más o menos tenemos, ¿no? Imaginémonos que tenemos un área, ¿no? Esta área está en un mes de lluvia, el espacio es el área y el tiempo es este mes de lluvia. Y se calcula que en julio llovieron 250 milímetros de agua. Entonces ya lo tenemos aquí. Y con una evapotranspiración de 4 milímetros por día. Evapotranspiración 120. ¿Por qué? Porque si vimos en julio hablamos de un mes entero, entonces 4 por 30, 4 por 30 días dan 120 milímetros. De evapotranspiración ya tenemos 120 milímetros. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, para empezar tenemos los 250 que están ingresando y le vamos a quitar los 120 que están saliendo. ¿Cuánto nos da? 130, ¿no? 130 milímetros. Ahora, de esos 130 milímetros vamos a empezar a indagar hacia dónde se están yendo. De los 250 milímetros que recibe la cuenca por precipitaciones, por lluvia, 120 se pierden por evapotranspiración y luego los otros llegan al río y salen a la cuenca. A esta agua que sale de la cuenca se le llama escorrentía total. Lo que va a llegar aquí al final va a ser la escorrentía total. Y va a ser la suma del agua de lluvia que se escurre por la ladera hasta llegar al río y el agua que logra penetrar al suelo y no es atrapada por las plantas. Es decir, la escorrentía va a ser lo que no se va a evapotranspirar, no se va a evaporar, no va a transpirar y que en algún momento va a llegar aquí a la escorrentía. ¿Por qué? Porque bueno, aquí tenemos los 250 y le quitamos lo de evapotranspiración, 120, ¿no? Entonces nos dan 130. Y ahora, tenemos aquí dos cantidades, 75 y 55. ¿Por qué? Porque 75 fueron los milímetros que se escurrieron directamente a nuestro caudal y 55 son los que de estos 250 de estos 250 aquí 75 se infiltraron y 20 se fueron así directamente a las plantas y estas lo transpiraron y solo 55 se evaporaron.
Entonces tenemos 75 de los 250. Le restamos 75, ¿no? ¿Cuánto nos da? 175, ¿no? Y entonces vemos que aquí nada más se infiltran 75. Entonces 100 milímetros se evaporan y 20 se transpiran. ¿Sí vamos bien más o menos hasta aquí? Entonces los datos que tenemos aquí, que no están completamente completos, no están completos, es que son en total sí son 120 milímetros de evapotranspiración, pero aquí no nos dice que solo 20 se transpiran y 100 se evaporan desde la superficie o de la pura tierra hacia la atmósfera nuevamente. Y 75 se escurren directamente y 55 afloran hacia arriba nuevamente. Dándonos como un total 130 milímetros a nuestro caudal, a nuestra escorrentía total. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? ¿Más o menos? Básicamente estamos contando con cuánta agua contamos. Y en cuánto están llegando, cuánto está saliendo y hacia dónde se está yendo, ¿no? Ok. Bien, aquí tenemos otro ejemplo de balance hídrico con bombeos. En este caso todo era básicamente de manera natural. Bueno, teníamos tal vez algunos cultivos, pero no recogíamos de manera directa el agua, sino que esta iba directamente al río, ¿no? Al cuerpo de agua. Pero aquí se va a bombear agua de un pozo para uso doméstico. Y entonces, bueno, aquí tenemos la gráfica de hace rato. Pero aquí vemos lo siguiente. Están cayendo nuevamente los mismos 250 milímetros. Pero si nos damos cuenta, aquí ya no hay una escorrentía de 130, hay una escorrentía de 102. Donde 75 nuevamente se están escurriendo por la pura tierra, por la superficie de la tierra. Y ahora son 27 en lugar de 55 las aguas subterráneas que van a aflorar en nuestro cuerpo de agua. ¿Por qué? Porque tenemos una evapotranspiración, si nos damos cuenta, es menor. Aquí es de 85. Porque parece que no tenemos aquí plantas, entonces es la pura evaporación, pero bueno, se cuenta junto. Son 85, ¿no? 250 menos 85 nos da 165. Ok. De esos 165, 90 van a bueno, 75, perdón, se van a escurrir. Y nos queda 90, ¿no? Y el resto de 90 que se va a infiltrar, pues bueno, aquí, tanto aquí en este modelo como en pues van a ser aguas subterráneas. Solamente que aquí todas las aguas subterráneas vuelven a ascender en nuestro cuerpo de agua y en este caso las aguas subterráneas, parte de ellas se va a bombear por medio de un pozo hacia la superficie. Entonces se van a tomar
perdón, 63 milímetros hacia la superficie y 27 hacia el cuerpo de agua. Y entonces vamos a hacer la comparación, ¿no? Las precipitaciones van a ser 250. Y entonces tenemos la evapotranspiración, van a ser 85. Los bombeos 63. Y aquí vamos a tener una escorrentía total que va a estar formada por la escorrentía superficial y la subterránea, que nos van a dar 102. Aquí la escorrentía superficial y la subterránea van a ser 130. Aquí está la evapotranspiración y no hay ningún bombeo. Ok. Y bueno, ¿para qué queremos el balance hídrico? Además de saber con cuánto recurso contamos, bueno, nos ayuda también a explicar el problema de inundaciones y sequías. Y entonces entender que la distribución del recurso hídrico es desigual en todas las escalas. Bien, otro factor que es importante que considerar es el riesgo. Y la situación de cambio que ahorita tenemos, de cambio climático que vivimos actualmente, va a agudizar las situaciones de explotación y uso de agua. Por ejemplo, para Mesoamérica se espera que las temperaturas aumenten, como ya lo hemos notado, más este año, y las precipitaciones disminuyan en la vertiente pacífica. Lo hemos visto, lo estamos viviendo, ¿no? Lamentablemente, así son las cosas, ¿no? Y entonces por eso es importante tomar conciencia sobre la importancia de tener los conocimientos, información necesarias y en tomar acciones que nos permitan hacer una gestión integrada del recurso hídrico en el marco de las iniciativas de adaptación al cambio climático. Recordemos que cuando estábamos viendo la gestión integral de los recursos hídricos. Veíamos que para que sea eficaz, para que sea un modelo de trabajo que de verdad funcione, debe de haber adaptaciones siempre al cambio climático, ya que el agua, el recurso hídrico está directamente relacionado con ello. Y entonces para poder adaptarse al cambio climático, al constante cambio climático, se necesitan monitorear los recursos hídricos. Bien, entonces cuando llueve mucho en poco tiempo, no hay tiempo para que el agua infiltre o se evapore y por tanto escurre superficialmente y llena los cauces. Claro, siempre y cuando tenga donde llegar, ¿no? Donde escurrir. Cuando los cauces tienen pendientes de agua, corre velozmente y erosiona las riberas y causa, entre otras cosas, deslizamientos. Y finalmente, cuando los cauces se hacen planos, el agua se desborda e inunda las zonas vecinas. Es decir, este tubito que teníamos, cada vez se va haciendo, es como si estuviéramos viendo de frente un río, ¿no? Con un corte. Cada vez se va haciendo más insensible. Bueno, no, pero no más insensible, sino que puede portar menos, sí, pues mantener menos agua y entonces el agua en algún momento se va a desbordar. Ok. Ahora,
Ya vimos algunos ejemplos de un mal uso del recurso hídrico, pero ahora necesitamos saber cómo es un buen uso. Ya sabemos qué es lo que no debería pasar, pero ahora, ¿cómo saber qué es lo que sí nos ayudaría y qué es lo que debe pasar? Bien, entonces, por favor, cada quien, denme un ejemplo de un manejo adecuado de agua. Por favor, cada quien, por favor, denme un ejemplo de un manejo adecuado del agua. Que ustedes creen que sea un manejo adecuado. ¿No se les ocurre, jóvenes, algún ejemplo de un ok, ya lo sé, ¿verdad? Un momento. Adelante. Bueno, no sé si esté correcto, pero por ejemplo aquí en la casa, cuando llueve, recolectamos agua en botes de 200 litros. Con esa agua, pues lavamos la ropa y trastes y esa agua que sale, la utilizamos para regar las plantas y para el sanitario. Ok, gracias, Carla. Reina dice el uso de conciencia en casa. Y Luis Diego dice hacer el uso del recurso de una manera consciente y moderada. Por ejemplo, en vez de utilizar agua limpia de la llave para regar plantas o sembradíos, utilizar el agua o tratarla para no desperdiciar. ¿Ok? Y Reina también dice el uso de conciencia en la escuela. Ok. Bien, vamos a ver entonces algunos puntos del manejo adecuado del agua. Bien. Ok. Básicamente, un manejo adecuado del agua no tiene como tal una respuesta concreta de qué acciones se hacen para manejarla concreta de manera adecuada. Sino que más bien debe de seguir ciertas pautas generales donde podamos entender que no la estamos malgastando, no la estamos desperdiciando y entonces, por lo tanto, estamos haciendo un uso adecuado de ella. Entonces, para empezar, se tiene que conocer el ciclo del agua, de dónde proviene y hacia dónde va, para entonces tomar medidas para un mejor aprovechamiento sin sobreexplotar el recurso. Entonces, hay que conocer también algunos problemas del recurso del agua, como es el abuso de las cantidades de agua que se extraen y la pérdida de calidad debido principalmente a su contaminación. Entonces,
Las principales fuentes de contaminación provienen de la industria, la ganadería y prácticas agrícolas inadecuadas. No es que la ganadería, la industria y la agricultura sean malas, no, las necesitamos nosotros, pero si son inadecuadas, por medio de aguas jabonosas, aguas negras, residuos y basura, pues bueno, van contaminando todo el agua y entonces tenemos varios problemas del recurso porque no tienen la calidad suficiente para ser usada. Entonces, para un manejo adecuado del agua necesitamos conocer los problemas que enfrenta este recurso y básicamente hacer un consumo responsable. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, nos va a implicar cambiar prácticas y costumbres que tengan que ver con la contaminación o mal uso del agua. ¿Qué aspectos clave entonces tendríamos? Es que, bueno, básicamente un uso racional de agua es buscar la eficiencia, como ustedes comentaban, controlar el consumo, no desperdiciarla, potenciar la reutilización, usarla la mayor cantidad de veces posible y evitar que se contamine. Entonces, básicamente, usar lo menos posible, las menos veces posible, perdón, bueno, no más de lo necesario, pero la mayor cantidad de veces posible, que se recicle la mayor cantidad de veces posible, y evitar la contaminación. Bien, y entonces aquí nos habla, ¿no? La extracción excesiva de agua no es el único problema que enfrenta el recurso, sino también la pérdida de su calidad. Podemos tener muchísima agua, pero no poder utilizarla. Los principales contaminantes entonces son nuevamente la industria, prácticas agrícolas inadecuadas, basura, aguas jabonosas y negras, ganadería y suelos desnudos. Y entonces el consumo responsable va a implicar prácticas de ahorro de agua como el riesgo por surcos alternos, sembrar y cosechar de acuerdo a las fases de la luna, reparar fugas en la red de abastecimiento de agua potable, entre otros. Y entonces todas las personas deben ser consumidores responsables del agua. Y este cambio entonces implica cambiar prácticas y costumbres relativas al buen uso del agua. Y entonces no solamente hablamos de nuestros hábitos activos, de lavar ropa, de bañarnos, etcétera. Eso sí es importante, pero también nuestros hábitos de consumo. Porque como vemos, los principales contaminantes, ¿quiénes son? La industria y la agricultura. Entonces, la agricultura, ¿qué nos da? Comida, ¿no? Y mucho de la parte agrícola de la comida no es directamente para nosotros, sino que es comida para los animales que nos vamos a comer después. Entonces debemos de ser conscientes qué tan conveniente es llevar a cabo estas prácticas para consumir los productos que consumimos. En la industria, bueno, ya hablamos de muchos productos en la industria. La moda es una de las grandes tiraderas de recursos, por decirlo así, entre otras muchas más cosas de la industria. Bien, ahora vamos a empezar a hablar de la huella hídrica. ¿Qué creen que sea la huella hídrica? ¿Han escuchado antes de ella? ¿Qué creen que es o saben qué es la huella
Adelante, Carla. Pues yo nunca lo había escuchado, pero no sé, se me ocurre que tal vez tenga que ver con los lugares en donde antes arroyos, retenes, lagunas, y que por algún, no sé, por el cambio de uso de suelo, pues ya hay construcciones o ya o por la sequía, por los cambios en las temporadas de lluvia y todo eso, dejó de tener agua, no sé, siento yo. La huella hídrica se refiere entonces a que sería como las consecuencias hacia la cantidad de agua que tenemos por haber modificado el ambiente, básicamente. Ajá, donde hubo agua, pero pues ahora ya no, como luego dicen los señores grandes, que el agua siempre reconoce su camino y siempre va a volver a donde estuvo antes. Por eso también, bueno, luego platican de que las inundaciones y así, o los deslaves, o que en las noticias luego se ve que pues cuando hay gran cantidad de lluvias, comienzan los arroyos otra vez a tener agua, y pues arrastran casas y todo lo que encuentran a su paso porque están reconociendo sus lugares que pues antes eran cuerpos de agua. Ok, bien, gracias. Luis Diego dice, ¿no serían como los lugares en donde algún momento hubo almacenado se encontraba ese recurso? Ok. Está Reina. Reina, ¿usted qué cree que sea la huella hídrica? Ok, donde hay una cuenca. Ok. Bien, vamos a ver entonces qué es la huella hídrica. Pues sí suena como a que como las señales que deja el agua, ¿no? A lo que voy entendiendo que me dicen ustedes. Ok. Como que de haber estado ahí. Bien. Pues bueno, sí podría sonar a eso, pero la huella hídrica es algo un poco diferente. Ok. Sí, dice Luis Diego, ¿no? En su casa antes había muchos nacimientos de agua y no sé si también se refiere a eso, pero las paredes luego les aparecía como algo blanquito que me imagino que son como los minerales que tiene el agua o el suelo. Como que la humedad se quedaba ahí, ¿no? Y hacía ciertas cosas en la estructura. Bien, a eso puede sonar, ¿no? Pero la huella hídrica no es tanto las señales que deja el agua de haber pasado por ahí, sino más bien las señales que dejamos nosotros al utilizar el agua. ¿Qué es? Bueno, la huella hídrica es el agua que gastamos para vivir, básicamente. Es decir, el agua que gastamos para bañarnos, preparar alimentos, beber directamente, y todo el agua que se usa en la producción de productos, como son alimentos, bebidas, muebles y otros, todo lo que tenemos va a entrar en la huella hídrica. Entonces, es para saber cuánta agua se gasta en la producción y racionalizar su uso, se inventó un instrumento llamado huella hídrica o huella de agua, que va a medir el volumen de agua necesario para fabricar todos los productos consumidos por los habitantes de una localidad determinada.
Es decir, la huella hídrica nos va a decir cuánta agua utilizamos para vivir, ya sea de manera directa o indirecta. Como nuestros hábitos de consumo hacen uso de pues del agua, ¿no? Entonces es el volumen de agua necesario para fabricar los productos que consumimos por los habitantes de un lugar. Para el cálculo de la huella hídrica también se toma en cuenta si es una zona calurosa. ¿Por qué? Porque también el agua se evapora más rápido y entonces se necesita mayor cantidad de agua para los cultivos. Ahora, algunos datos interesantes acerca de la huella hídrica en México. Primero, México está entre los 10 primeros países con mayor huella hídrica en el mundo. Imagínense. Y ni para decir que pues que es nuestra economía, es una supereconomía, o una superproducción que tenemos, no. Simplemente tenemos una mayor huella hídrica por otros motivos. En México, más o menos, utilizamos 1,441 metros cúbicos de agua por persona nada más al año. Y la huella hídrica en México es alta si la comparamos con la del mundo, en promedio, que es de 1,243. Es decir, más o menos 200 litros de diferencia de agua gastamos más en promedio que el resto del mundo, que el resto del promedio del mundo. Y además, cuando lo comparamos con Estados Unidos es solo un poco menor. Con el mundo son 200 metros cúbicos, pero con Estados Unidos solamente son 42 metros cúbicos los que nos diferencian de cuánta agua gasta un estadounidense promedio que un mexicano. Ahora, imagínense, no es exactamente decir, no, es que los gringos son desperdiciadores, pero sabemos el tipo o más o menos conocemos cómo llevan a cabo su vida los estadounidenses. Entonces, que pues muchas veces no se contienen mucho al momento de gastar recursos, ¿no? Y nos damos cuenta que parece que no tenemos conciencia de cuánto gastamos, ¿no? Por ejemplo, tenemos que Costa Rica tiene una huella hídrica de 1,150 metros cúbicos por persona al año. Es decir, menos de la mitad. Sí, menos de la mitad de la huella hídrica de un mexicano. Y Panamá tiene una de 979 metros cúbicos. Entonces, imagínense, nosotros estamos gastando muchísima agua. Ahora, si yo les pregunto cuánto gasta una taza de café de agua, podríamos decir nosotros unos 300 mililitros a lo mucho, ¿no? Pero en realidad hablamos que para producir una taza de café necesitamos 140 litros de agua. ¿Por qué? Porque en la huella hídrica vamos a contar cuántos litros de agua más o menos en promedio necesitamos para este árbol en esta zona. Luego para cortarlo y empaquetarlo y transportarlo. Y luego volverlo a empaquetar y comprar y llevar hasta nuestra casa y luego ya preparar el café para saber cuánto en realidad gastó de agua. Ya ven, en este caso fueron 140 litros. Ahora, ¿cómo vamos a calcular nuestra huella hídrica? Es necesario conocer cuánta agua se requiere para producir cierto producto y analizar en qué parte de la cadena se puede ser más eficiente y podemos ahorrar agua. El volumen de agua calculado por producto va desde la producción de materia prima hasta la persona que prepara la taza de café, sea para su propio consumo o para la venta. Entonces, desde que empezamos a crear, desde cero el producto hasta que alguien prepara la última forma del producto, es toda el agua que se va a ocupar para ello, ¿no?
Otro ejemplo de la cantidad de agua que se utiliza para producir alimentos, bebidas alcohólicas, prendas de vestir u otras cosas están aquí, ¿no? Por ejemplo, para producir un solo vaso de leche necesitamos 200 litros. Imagínense. Para una taza son 140 litros, una taza de café. Y para un vaso de leche, 200 litros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que regar las plantas para alimentar a la vaca, darle de tomar a la vaca y entonces luego todo lo demás que se necesite para manufacturar y pasteurizar todos estos litros de leche, transportarlos desde donde se ordeñó la vaca hasta la casa de la persona que compró el litro de leche y se sirvió su vaso, ¿no? Una camiseta de algodón, una playera de algodón, requiere 4100 litros de agua. Y un solo kilo de carne de res requiere 16,000 litros de agua. Imagínense. Por eso se dice que comer carne, a pesar de que sí es necesario, yo no digo que no hay que comerla, pero tenemos que comerla con moderación. Por un lado, porque es por salud, no debemos de comer tanta carne, sí la necesitamos, pero no en cantidades masivas. Y por otro lado, porque ya vimos que es muchísima agua, o sea, 4 veces más, casi que producir una playera de algodón. Y finalmente, una cerveza pequeña de 250 mililitros nos lleva 75 litros de agua. Que aún así, pues es bastantito, ¿no? Ok. Y ahora aquí podemos ver un pequeño mapa de más o menos cuál es la huella hídrica por habitante en metros cúbicos al año. Entonces tenemos lugares que no tienen datos, algunos en África, Asia y ¿cómo se llama? Groenlandia. Y luego tenemos los países que usan menos agua, ¿no? De 1 a 800 metros cúbicos. Y tenemos varios países en Centroamérica, Sudamérica, África, Medio Oriente, Europa. Ay, perdón, es el verde, disculpen, me confundí. Perdón. Centroamérica, Sudamérica, África, sí, ya decía yo, disculpen, África, alguno que otro país en Europa, aquí tenemos Eslovenia y otros países, tenemos a China, sorprendentemente, otros países de Asia y ya, ¿no? Luego pasamos a lugares donde ocupan entre 800 y 1000 litros diarios. Ya vemos otros de Centroamérica, Sudamérica, África. No vemos ninguno en Europa. Algunos en Asia, ¿no? Y luego, bueno, vamos a ir viendo que el siguiente es azul. Y empezamos después con países que ya empiezan a usar más agua. A usar más agua con colores más oscuros. Luego llegamos a México, que está en el rango de 1300 y 1500 litros. Y tenemos a México, otros lugares aquí de Sudamérica y Centroamérica, con un poquito o un poco más de agua. Lugares en África, varios países en Asia y Europa. Bueno, perdón, en Europa y en Asia, y también varios países cerca de Australia y el resto de Asia, ¿no? Oceanía. Y finalmente tenemos los países donde se gasta más agua, es decir, de 2100 a 2500 litros por año, ¿no? Donde tenemos
no sorprendentemente a Estados Unidos, algunos países, de Sudamérica, algunos países de la Unión Europea, un país de África y algunos países de Asia, ¿no? Entonces se van a sumar varias cosas que van entre el consumo de agua directo, el clima y lo que se produce y lo que consumen en aquel lugar generalmente las personas. Bien, vamos a llegar hasta aquí con la clase. Bueno, ya esto es lo último, ¿no? Recordemos entonces partes importantes de esto. La huella hídrica es el volumen de agua necesario para entonces fabricar todo lo que consumimos por habitantes de un lugar. Todo el agua que se consuma directa o indirectamente es nuestra huella hídrica. En zonas calurosas hay una mayor huella hídrica porque necesitamos más agua para regar los cultivos. Al igual que poblados que consumen mayor cantidad de carne. Y finalmente, conocemos cuánta agua se requiere para producir un determinado producto. Permite analizar en qué parte de la cadena se puede ser más eficiente y ahorrar agua. Bien, esto no se los voy a mandar ahorita porque ya tienen tarea. Y la próxima clase vamos a hablar un poco más de la huella hídrica, pero se les va a mandar unos archivos y van a tener que contestar un rápido cuestionario y sacar su huella hídrica, ¿no? Pero bueno, eso se los voy a mandar después. Mientras, pues bueno, tienen su tarea acerca de los fenómenos del niño y de la niña. Espero que todo vaya bien. ¿Hay alguna pregunta, comentario, aclaración hasta el momento, tanto de la tarea como de la clase? Ok. Bien, jóvenes. Pues bueno, gracias por entrar a la clase, por reunirse hoy también. Hubo varios, sí, de la tarea, pues si había alguna duda, básicamente, que no les voy a dejar la tarea ahorita. La próxima semana se las dejo y es nada más básicamente responder algunas preguntas sobre su consumo de agua para que podamos conocerlas todas y podemos hacer algunas comparaciones, y les voy a mandar una página para que puedan sacar su huella hídrica, ¿no? Básicamente eso, nada más decía. Bueno, les decía que tengan una excelente tarde, un excelente fin de semana, y nos vemos la próxima clase ya con sus exposiciones sobre los fenómenos del niño y de la niña. ¿Sale?